toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 1, también nos escribe en cuanto a la palabra de Dios, y dice en el capítulo 1, los versos 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿La Biblia es realmente la palabra de Dios y no un cuento chino? ¿Debería tomarse una decisión y obedecer y creer al Señor o rechazarle? En base, claro está, así creemos que es la palabra de Dios o es el escrito de unos hombres, pero que nada tiene que ver con Dios, como dicen algunos. Quiero, para hablar de este tema, presentaros a un amigo y a un hermano en la fe, Ramón Olmo. Él es un siervo de Dios, él es un hombre que trabaja como pastor en las prisiones, está licenciado en Teología y Ciencias Religiosas y tiene un máster en Apologética Cristiana. Cuando oímos hablar de esta palabra tan extraña, ¿verdad?, apologética, podemos pensar, ¿y qué quiere decir esto de apologética? Yo le preguntaría, para comenzar, a nuestro amigo Ramón que nos explicara qué quiere decir, cuál es el significado de la palabra apologética. Por favor, Ramón, preséntate. Bueno, pues en primer lugar, Juan, decirte que es para mí un verdadero placer estar aquí con vosotros y contribuir a sembrar un poquito la buena nueva de Dios, ¿no? Que no es otra sino decirle al mundo que ahí está Jesucristo para salvar a todo aquel que cree. Amén. Palabra apologética cristiana o término apologética cristiana. A ver, en primer lugar, yo creo que habría que destripar un poquito apologética cristiana, y digo destripar entre comillas porque sería conveniente analizar qué significa primero ese término apologética. Efectivamente. Apologética. A ver, apologética es la palabra o el término apologética es un término griego, viene del griego. Entiendo que es un tanto raro y creo que cualquier persona al oír la palabra apologética le parecería o podría parecerle que está viendo una película de esta de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Sí. Galáctica. Pero bueno, apologética significa defensa. Eso es lo que literalmente significa la palabra griega apologética. Ahora, esa palabra griega también tiene una acepción en español. Y esa acepción es la palabra apología. Esa seguro que ya le suena al oyente, sí. Le suena un poquito más. ¿Qué significa apología? Pues defensa. Y me gustaría poner un ejemplo para que la gente lo tuviera, para que el radioyente y el televidente, porque este programa también se está haciendo en vídeo, pues tuviera un concepto claro de qué quiere decir esa palabra. Entonces, todo el mundo conoce aquí en España que hemos sido un país azotado por el terrorismo. ¿Quién nos recuerda la época cuando asesinaban a los políticos y a otros que no eran políticos? Secuestraban. Entonces, cuando la policía atrapaba a esos terroristas, los ponía a disposición judicial y los metían en la cárcel. ¿Por qué? Por terroristas. Ahora, de cuando en cuando, aún a personas que no apretaban literalmente el gatillo, también los metían en la cárcel, los ponían a disposición judicial y los metían en la cárcel. ¿Por qué? Porque hacían apología del terrorismo. Nosotros lo hemos oído muchas veces en la televisión como defensa o enaltecimiento del terrorismo. Ahora vamos con la palabra cristiana. Ya hemos visto que significa apologética, que significa o quiere decir defensa. Hemos puesto el ejemplo de defensa o enaltecimiento del terrorismo, pero ¿qué significa apologética cristiana? Pues apologética cristiana significa
la defensa de la fe bíblica según el Evangelio que el Señor Jesucristo quiso que fuera predicado a todas las naciones cuando nos dio la comisión o la gran comisión, como se le conoce, de predicar, valga la redundancia, el Evangelio a toda criatura. Y claro, cuando tú has leído, Ramón tiene una maestría o un máster en apologética cristiana, pues cuando uno tiene el privilegio que yo he tenido, ¿no?, de tener ese máster o esa maestría, eso quiere decir que teóricamente aquel que tuviese ese tipo de máster, bueno, pues estaría preparado para defender la fe bíblica, es decir, la fe de Jesús ante cualquier tipo de religión, sea cristiana o pseudocristiana, ante cualquier tipo yo qué sé, de materialismo o de evolucionismo o cualquier otro ismo. Y eso es en definitiva lo que significa apologética cristiana, defensa de la fe de Jesús. Muy bien explicado, Ramón. Gracias por esa aportación. Apología, defensa, en este caso de la fe cristiana. Hablamos de la palabra de Dios y nosotros los evangélicos, los creyentes en el Señor Jesús, creemos que la palabra de Dios es inspirada y es la única que tiene autoridad para dirigir nuestras vidas y dirigir nuestros principios. Ahora bien, ¿existen evidencias de la inspiración de la Biblia? Porque se habla de que la Biblia es inspirada por Dios, aunque es escrita por muchos hombres, pero es inspirada por Dios. Es decir, que es real, podemos confiar que es realmente la palabra de Dios. Pues claro que sí, Juan. A ver, en un programa de radio como este, que tiene una duración limitada, es imposible o sería imposible citar todos y cada uno de los argumentos que podríamos dar en favor o en defensa de la fe bíblica, de la Biblia, para demostrar o para mostrar al radioyente que cuando uno sostiene la Biblia en sus manos, está con toda la autoridad para decir: tengo delante de mí la palabra de Dios. Existen muchas evidencias, pero insisto, como este programa tiene una duración, nos limitaremos a unas cuantas y estas sirvan como botón de muestras para que el radioyente pueda decir al finalizar el programa: pues realmente la Biblia no es un cuento chino, como decías, sino que es la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, y referente a estas evidencias bíblicas, he de decirte que la misma palabra de Dios, la misma Biblia, afirma de ella misma ser inspirada. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, que me parece que lo leíste, ¿no? Si mal no recuerdo. Yo he leído Segunda de Timoteo. O Segunda de Timoteo, a ver. Sí, perdón, en Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, para hacer que el hombre de alguna manera sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y también en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 21, dice que nunca, y esto es de tenerlo muy en cuenta, nunca la profecía vino por voluntad o por la mente del hombre, sino que los hombres que Dios utilizó para proclamar su palabra, esos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ya vemos que la misma Biblia es la que afirma estar inspirada por Dios. Ahora, como me pregunta, porque la pregunta era: ¿hay evidencia de que la Biblia es palabra de Dios? Pues bueno, la verdad es que sí, que es palabra de Dios. Y no solamente tenemos una evidencia, sino tenemos varias importantes e importantes evidencias para mostrar que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos, por ejemplo, datos históricos que podríamos argumentar para demostrar que las profecías se cumplieron y tuvieron un cumplimiento. Tenemos, por ejemplo, la línea de evidencia o de prueba de que la Biblia es inspirada por Dios. Tenemos la línea de una sincronización perfecta que hay dentro de todo
todos los 66 libros que componen la Biblia, por el mensaje que transmite la Biblia, esos 66 libros, y por la unidad de ese mensaje. Tenemos, por ejemplo, otra línea que son datos arqueológicos. Hay datos arqueológicos porque el hombre siempre ha querido saber si es verdad que la Biblia es verdad, valga la redundancia, o palabra de Dios, ¿no? Y entonces han habido científicos, arqueólogos que han ido a tratar de buscar argumentos, ¿no? Y bueno, pues también tenemos argumentos arqueológicos que demuestran que la Biblia es palabra de Dios. Tenemos otra línea que tiene que ver con los argumentos científicos, porque también tenemos argumentos científicos para mostrar que la Biblia es palabra de Dios. Y por último, como última línea, y no es porque hubieran estas 4 o 5 líneas, porque hay más, pero insisto, el programa tiene una duración y no nos podemos llevar aquí hasta las 12 de la noche. Efectivamente, es verdad, ¿no? Tenemos una línea sobre el pensamiento humano. Hay una frase que se le atribuye a Einstein, aunque es verdad que otros científicos, psicólogos y psiquiatras se la han querido atribuir, pero se atribuye principalmente a Einstein, que fue el siglo pasado, ¿no? Es decir, que fue antes de ayer, por decirlo de alguna manera, o ayer, ¿no? Que dijo que somos lo que pensamos. El ser humano es lo que piensa. Pero eso ya lo había dicho Dios hace ya alrededor de 3.500 años, ¿no? Entonces tenemos evidencias, evidentemente, varias líneas de evidencia para mostrar que la Biblia es palabra de Dios. Pues Fino habla, ¿no?, de la evidencia histórico-profética ahí, para entender que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Coméntanos esa línea histórico-profética, que creo que es muy interesante. Así es, Juan, así es. Es muy interesante saber que esos datos o acontecimientos proféticos que fueron dichos o predichos cientos y hasta miles de años antes, como tuvieron su exacto y literal cumplimiento ya en un futuro. Pero antes de empezar con esta línea, querría decirte algo. Sí, sí. Y es que, el oficio de profeta dentro del pueblo de Israel, el oficio de vocero de Dios, sí, era un trabajo muy peligroso. Ya lo creo. Muy peligroso. Y posiblemente los radio oyentes y televidentes se preguntarán, bueno, ¿y peligroso por qué? Pues era muy peligroso porque en los profetas de Dios no existía el margen de error. Nosotros estamos haciendo una multiplicación y decimos, por ejemplo, eso me pasa a mí, 5 por 5, 25. Y a ver, pienso y razono que 5 por 5 son 25, pero luego se me va la olla y en vez de poner un 5 pongo un 3. Y me equivoco. En el profeta no existía el margen de Dios, el margen de error. Es decir, que un profeta de Dios que hablaba en nombre de Dios, que proclamaba la palabra de Dios, no podía equivocarse. Y si se equivocaba, pues le iba a correr un fresco tremendo, porque eran castigados con la pena de muerte, y no con la guillotina, que es un instante, sino apedreados. Les apedreaban. Así que, dicho esto, quiero comentarte ya algunas profecías, pero en primer lugar comenzaré porque algunas de esas profecías que muestran la veracidad y la inspiración de las Sagradas Escrituras ya fueron utilizadas por los primeros cristianos. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos, fueron utilizadas por los cristianos para demostrar que los judíos estaban equivocados cuando rechazaron al Mesías. Ajá. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles vemos a un cristiano llamado Apolos, y este Apolos demostraba con gran poder y con una gran enseñanza y con un gran denuedo, con una fortaleza tremenda, que Jesucristo era el Mesías prometido de Dios, profetizado en la antigüedad por las Escrituras, y lo demostraba ante los judíos. Por ejemplo, siguiendo esta línea profética, entre 800 y aproximadamente 1000 o 1200 años se predijeron una serie de acontecimientos. Por ejemplo,
acontecimientos sobre Jesús, que es el tema principal de la Biblia. Efectivamente, claro. Se predijo que nacería de una virgen. También se predijo que nacería en Belén. Y esto muchos años antes de que ocurriera, ¿verdad? Entre 700, 800 y 1200. Vamos a comentar algunas profecías. Unas fueron 700 y pico, 800, 1100, pero entre sobre este tiempo, entre 800 y 1000 años. Insisto, que Jesús nacería de una virgen, que Él nacería en Belén, que sería presentado a su ministerio o precedido por un mensajero, que fue Juan el Bautista, que sería también rechazado por los judíos, y tan rechazado como que le crucificaron, que le traicionarían, y este es un dato muy curioso, que le traicionarían por 30 monedas de plata, que sería crucificado, que sería atravesado por una lanza, que sería enterrado junto a un rico o en el sepulcro de un rico, aunque ya se había dispuesto que se sepultaría con los viles, con los ruines, ¿no? Con los impíos, ¿no? Y bueno, pues también se predijo que resucitaría al tercer día, y todo esto fue predicho entre 800 y 1200 años, y todo eso tuvo su literal cumplimiento. Tenemos un gran historiador judío, por lo tanto, en principio enemigo del cristianismo, o por lo menos contrario al cristianismo, un historiador judío reconocido por la historia de la humanidad, Flavio Josefo. O no recuerdo si es Tito Flavio o Flavio Tito Josefo, pero bueno, Flavio Josefo. Este Josefo habla de muchos de los acontecimientos descritos en la Biblia, y él los da como históricos. Y la historia, si reconoce a Flavio Josefo como historiador, debería reconocer estos mismos hechos. Pero no solamente eso, Jesús, poco antes de morir, allá por el año 30, aproximadamente de nuestra era, es decir, que él tendría alrededor de 30 años, él profetizó que el templo de Jerusalén sería destruido. Y entonces les dijo a los judíos: mira, ¿veis esto que hay aquí? Pues esto va a ser destruido. Eso no se lo creía nadie. No estábamos allí, pero posiblemente muchos de los judíos se partirían de risa. Pero 40 años después, en el año 70, entraron las tropas romanas y arrasaron Jerusalén y destruyeron el templo, ¿no? Y bueno, quiero decir que cada una de estas profecías, bueno, pues hablan de la veracidad de la palabra de Dios, porque se predijeron cientos de años antes y tuvieron su exacto y literal cumplimiento. Y hablando y finalizando esta línea, ¿no?, de datos proféticos, ¿no?, me gustaría hablar de una profecía que fue cumplida de una forma, vamos, impresionante, y que nadie creía en el mundo, salvo los cristianos y los judíos. Ajá. Esa profecía es la restauración definitiva del Estado de Israel. Ajá. Como todos sabemos, Israel fue desechado de Israel, de su tierra natal. En España estuvieron aquí muchísimos años. Los reyes católicos lo echaron. Los judíos han estado por todo el mundo. Han sido perseguidos y masacrados, como por ejemplo en ese holocausto, ese vil holocausto de la Alemania nazi. Fueron rechazados por todo el mundo. Pero entonces dice la Biblia, ya la Biblia profetiza que el pueblo judío sería, digamos, sacado de Israel, desperdigado por todos los puntos de la tierra, como así fue, y eso ya lo predice hace alrededor de 3000 años en Deuteronomio. Son muchos, pero yo he elegido 3: Deuteronomio 4, Jeremías 19 y Ezequiel 11, y otros muchos textos más. Pero no solamente la Biblia predice que el pueblo de Israel sería expulsado, ¿no?, sería expatriado de su patria, de su Israel literal, sino que también predice que llegaría el día cuando de todas las naciones de la tierra Dios volvería a traer a Israel a su tierra natal, a Palestina, al Oriente Medio. Eso no lo creía nadie, pero fíjate que en 1947, pues la verdad, se cumplió literalmente la profecía de Dios.
Y se cumplió literalmente porque la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la independencia y la restauración del Estado de Israel. Y el 14 de mayo, no del 47, sino del 48, un año después, esa proclamación de independencia fue proclamada en Tel Aviv. Tel Aviv es la segunda capital, digamos, de Israel, porque Israel tiene dos capitales, una capital administrativa y económica, que es Tel Aviv, y otra capital que fue la de siempre, la capital espiritual, la que conoce todo el mundo, que es Jerusalén. Entonces, en el 47 fue proclamada la restauración del Estado de Israel por las Naciones Unidas, y esa proclamación tuvo también lugar un año después, el 14 de febrero, creo que fue, de mayo, en Tel Aviv. Ahora, aunque los judíos no pudieron conquistar los santos lugares, Jerusalén, Belén y otros tipos de otros lugares que Dios les había prometido, bueno, pues en el año 1967 hubo un suceso que fue la Guerra de los 6 días. Y en la Guerra de los 6 días, contra una coalición de árabes formada por 4 países árabes, Israel les dio leña a los 4 y conquistó los santos lugares, que era lo que Dios había prometido que le daría en un futuro. Por lo tanto, creo que por los datos histórico-proféticos, podemos concluir en que la Biblia no es un cuento chino, sino que es palabra de Dios. Efectivamente, hay evidencias histórico-proféticas para entender, para comprender, para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a seguir hablando del tema, pero vamos a hacer una pausa musical, Ramón, y vamos a oír una canción mientras la audiencia descansa un poco. Muy bien, Ramón, seguimos hablando en nuestro tiempo especial, alimento para el alma. ¿Qué podríamos argumentar en referencia a la unidad de la Biblia? Esto es un tema, creo, muy interesante, la unidad de la Biblia, porque es verdad, son 66 libros, son más de 50 escritores recogidos en son los autores de esos libros, y sin embargo podemos ver unidad en la Biblia y el mensaje que transmite para entender que la Biblia es palabra inspirada por Dios. ¿Podemos? Pues claro que sí, Juan, claro que podemos. Y fíjate, contrariamente o al contrario de lo que existe, de lo que sucede con cualquier otro libro humano, sea religioso o sea del tipo que sea, la Biblia fue escrita, dicen algunos, por más de 40, otros por más de 50, pero vamos a dejarlo, por ejemplo, en el tope de los 50. La Biblia fue escrita por alrededor de 50 autores diferentes. ¿Y por qué digo que es contrario lo que sucede con la Biblia a cualquier otro libro humano? Pues porque cuando un escritor humano escribe su libro, su novela o lo que quiera escribir, pues a lo mejor le dicen los periodistas, porque tal vez este escritor tenga cierta fama, oye, Fernando Sánchez Dragó, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, ¿no? O Camilo José Cela, ya este hombre ya pasó, pero bueno, fulano, ¿cuándo piensas acabar tu libro? Pues mira, ya va por la mitad y a lo mejor dentro de un par de años ya el libro ve la luz. Quiero decir con esto que cualquier volumen, cualquier libro humano, insisto, sea religioso o sea del tipo que sea, ese libro ha llevado unos cuantos años, el completarlo, el escribirlo y el publicarlo. Pero sin embargo, la Biblia tardó 1600 años. 1600 años. Se dice pronto, ¿eh? Ahora, ¿por qué esa sincronización tan perfecta de la Biblia? Porque vamos a suponer, de hecho yo conocí un libro escrito por 4 o 5 autores, entre ellos era uno o dos de los que tú conoces, Juan Antonio Blanca y José Rodríguez Moreno. Sí. Escribieron un libro, no recuerdo ahora el título,
Y bueno, hubo otros 3 o 4 autores también con ellos. Creo que fueron en total 4 o 5. Se pusieron de acuerdo y escribieron ese libro. Pero se pusieron de acuerdo en un mismo tiempo, en una misma época, en unos 3, 4, 5 años. Yo no sé el tiempo que tardarían en hacer ese libro. Eran contemporáneos. Claro, unos de otros, eran contemporáneos. Los unos de los otros eran contemporáneos. Ahora, ¿cómo es posible que en un periodo de 1600 años se pongan de acuerdo 50 autores? Eso es poco menos que imposible. Eso es de loco. Pensar eso es de loco. Pero claro, es que la locura, lo que es locura para el hombre, es lo más simple y más sencillo para Dios. ¿Cómo? Inspirando a cada uno de esos autores. Por eso hay tanta sincronización y tanta perfección en los libros que escribieron esos autores, no porque los escribieran ellos, sino porque todos ellos, tal como leímos al principio, que esos santos hombres de Dios hablaron no por su cuenta, no por cuenta propia, sino porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso en cuanto a esa sincronización. Ahora, el tema, yo, Juan, me puedo poner de acuerdo contigo para hacer algo. De hecho, sabes que hace cuestión de unas 2 o 3 semanas, no recuerdo exactamente cuánto, pero sobre unas 2 o 3 semanas nos pusimos de acuerdo para hacer este programa que estamos haciendo ahora mismo, literalmente. Efectivamente. Pero yo no me puedo poner de acuerdo con tu tataranieto, porque seguramente que ya yo estaré bajo tierra y en la presencia de Dios es imposible, es imposible, ¿no? Pues ¿cómo se pudieron poner de acuerdo también esos 40 autores en el mensaje principal de la Biblia? Y el mensaje principal de la Biblia es el siguiente: el hombre es pecador y el hombre tiene una salida para su pecado, y esa salida es Jesucristo. Amén. Eso es lo que enseña la Biblia. Y bueno, es imposible, es literalmente, no material, sino literalmente imposible que no se puedan poner 50 autores durante 1600 años para hablar un mismo mensaje, que era el mensaje que Dios quiere para ti, para mí y para todos los que nos están oyendo o viendo. Efectivamente. Así es. Muy bien, gracias por esa respuesta que se puede entender poco menos que imposible, que en un transcurso de 1600 años, de 16 siglos, hombres que han vivido en diferentes momentos de la historia se puedan poner de acuerdo para darle a la Biblia esa unidad que tiene la Biblia, y que es imposible porque no existe ningún libro así que conozcamos. Muy bien, te quiero seguir preguntando sobre los datos arqueológicos, porque creo que la arqueología habla mucho realmente de la inspiración de la Biblia, de la realidad de la Biblia, de ciudades, pueblos, lugares que se hablan en ella en la antigüedad y que se han visto, se han descubierto datos arqueológicos. Tenemos datos fiables para entender que la Biblia es palabra inspirada de Dios. ¿Tenemos? Claro, mediante los datos arqueológicos o los yacimientos arqueológicos tenemos evidencias de que la Biblia es palabra de Dios. Son innumerables, serían innumerables los datos arqueológicos que podríamos argumentar. Cuando, por ejemplo, la misma ciencia, la misma historia ha querido comprobar algo, ha ido, como no tenía otra fuente, ha ido a la Biblia para comprobar si tal o cual cosa era así, y la Biblia les decía, oye, que esto ha sido así. Es decir, que iban y consultaban a la Biblia. Ahora, son muchísimos los datos arqueológicos. Y claro, yo tengo debilidad por uno de ellos. Ajá. Entonces voy a comentar ese que es para mí una debilidad por lo impresionante que es. Tal vez, si aquí estuviera sentado otro, pues posiblemente él tendría otra debilidad y contaría otro, ¿no? Pero yo voy a contar el que a mí me parece más importante y más poderoso, ¿no? Para de alguna manera entender que la Biblia es palabra de Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra.
¿quién no ha visto en la tele esa película de Sodoma y Gomorra? Ahí aparece Abraham, ahí aparece Lot, que era un sobrino suyo. Tuvieron una disputa entre los pastores de Abraham que cuidaban su ganado y los pastores de Lot que cuidaban el ganado de Lot. En fin, el caso es que Lot se fue para Sodoma y para Gomorra y Abraham tiró para otro sitio. Pero resulta de que Dios había prometido que destruiría a Sodoma y a Gomorra si no se arrepentían. Hay un pecado, por decirlo así, que se llama sodomía. Sodomía quiere decir la peor corrupción que uno puede estar cometiendo sexualmente, por ejemplo. Eso era lo que vivían los habitantes de Sodoma y Gomorra. Ahora, al final, Abraham, digamos que según como dice la Biblia, Abraham fue el primero del regateo, el primero que inventó lo del regateo, porque Dios la quería destruir a Sodoma. Abraham sabía que su sobrino estaba allí y entonces Abraham empieza a regatear con Dios. Pero Señor, pero bueno, ¿y si encontraras por lo menos a 10 justos, a 10 personas que se arrepintieran? Vale, por esas 10 personas yo no destruiría a Sodoma y a Gomorra. Al final, bueno, ¿y si fueran 2 o 3? Al final no hubo ninguno de Sodoma ni de Gomorra que se arrepintió, y Dios destruyó aquella ciudad. Solamente libró a su sobrino Lot y a su familia. Ahora, ¿por qué cuento este dato arqueológico? Porque cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, la destruyó enviando fuego del cielo. Ahora, ¿qué hay aquí en todo esto de ese fuego que Dios envió del cielo? Pues lo que hay es que científicos y arqueólogos fueron donde Sodoma y donde Gomorra y empezaron a hacer excavaciones, como hacen siempre. Empezaron a hacer excavaciones y encontraron mucho material que se había hecho cristal o vidrio. Es decir, escarbaron y encontraron muchísimos trozos, muchísimos pedazos de arena que se había derretido y se había convertido en cristal o vidrio. Yo no sé si tú has visto, Juan, alguna vez cómo se hace el vidrio, ¿no? Se hace a unas temperaturas altísimas y dependiendo del tipo de vidrio que uno quiera hacer, pues la temperatura sea más alta o no. De manera que según lo que se ha descubierto allí en ese material que se ha hecho o que se hizo, se convirtió en cristal y vidrio, las temperaturas que allí se alcanzaron están muy próximas a las que hay en la superficie del Sol. ¡Qué barbaridad! Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, ¿qué podemos decir? Señor, tú lo mandaste del cielo. Una evidencia más. Otra evidencia más. De ese dato arqueológico, la arqueología a la puesta ahí claramente, hablando de la realidad de la historia y hablando de la realidad de que la Biblia tuvo su tiempo, su momento, y aquello existió, y aquello fue una realidad. Y la Biblia habla de ello. No entra en los datos científico a qué temperatura llegamos a alcanzar allí en aquel momento, pero la evidencia muestra en esos restos de vidrio que realmente las temperaturas fueron muy altas. Y es que, Juan, perdona que te interrumpa, sí. Es que resulta de que la Biblia, cuando tú has dicho no habla de tal, no, la Biblia no es un libro científico. La Biblia podríamos, desde mi punto de vista, catalogarla o encuadrarla dentro de los libros digamos espirituales como palabra de Dios y los libros históricos, es decir, que lo que está escrito ahí es la palabra de Dios que se basa en hechos reales, históricos y reales. Efectivamente. También existen datos científicos, ¿verdad?, para entender que la Biblia es realmente la palabra inspirada de Dios. No solo los datos arqueológicos, sino datos científicos también. Coméntanos algo. Me río porque de todas esas líneas, mi debilidad y lo que más me gusta es el dato científico, los datos científicos. A mí me encanta la ciencia. Soy un enamorado de la ciencia. Ajá. Y soy un enamorado de la ciencia porque el científico por excelencia es Dios. Es el Señor.
el que creó y diseñó todas las leyes que rigen y gobierna el universo. Mira, por ejemplo, cuando Cristóbal Colón quiso descubrir las Indias donde está Gandhi, sí, India. La India. Al lado de China. Pero no lo quiso descubrir los apaches ni los comanches, allí en Estados Unidos, ¿no? En Latinoamérica o en América, ¿no? Entonces, él decía, no porque lo había comprobado, pero sí lo decía, sí lo intuía, que la Tierra era redonda. Todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, que la Tierra, según cada pueblo y cada cultura, tenía una forma en la cual la Tierra estaba sostenida, que unos pueblos decían que estaba sobre los lomos de una tortuga, otros sobre las espaldas de un elefante gigante, otros sobre las columnas de Hércules o sobre los brazos de Hércules, pero lo que nadie creía es que la Tierra era redonda. Y cuando Colón demostró que la Tierra era redonda, en realidad Colón no demostró absolutamente nada, porque eso ya lo había dicho Dios en su palabra. Por ejemplo, en Isaías 40, 22, hace aproximadamente unos 2700 años, que ya estamos son hablando años, de años ya. Estamos hablando de años, dice que Dios está sentado sobre la redondez de la tierra. Así que ya habla hace 2700 años de que la tierra era redonda. Ahora, también se descubrió de que la tierra no era el centro del universo. Efectivamente. Y entonces, pues, como ya he dicho, la Tierra estaba sujetada en los lomos de una tortuga, en la espalda de un elefante gigante, o por las columnas de Hércules, o por los brazos de Hércules. Eso era lo que había en todo el mundo. Cada cultura tenía su propia historia y su propia mitología de cómo estaba la Tierra sostenida. Pero sin embargo, cuando se dieron cuenta, cuando la ciencia descubrió, o el científico descubrió que la ciencia tenía razón y que la ciencia estaba colgada en el espacio, pues dijo, oh, mira, nos hemos dado cuenta de eso. Pero no fue así. No se dio cuenta el científico. En la ciencia ya estaba hecho eso, porque Dios es el creador de la ciencia. Eso ya lo había dicho Dios en el libro de Job. Y agárrate, hace alrededor de 3500 años. ¿Qué dijo Dios? Que no estaba en los lomos de una tortuga, ni en las columnas de Hércules, ni en los brazos de Hércules, ni en la espalda del elefante, ni en cualquier otro lugar. La tierra Dios la había colgado sobre la nada, sobre el espacio. Es decir, que ya eso lo había dicho Dios. Por eso yo creo que Dios, el Señor, el Creador, es el científico por excelencia. Ahora, hay otros datos científicos en los cuales voy a ahondar un poquito, en que a mí la verdad es que me encantan. Pero tengo que decir una cosa. Una cosa, valga la redundancia, es lo que dice el científico, y otra cosa es lo que dice la ciencia. Porque yo puedo decir que 2 y 2 son 5, pero eso es lo que dice el matemático, que me he vuelto loco. Pero es que la ciencia dice que 2 y 2 son 4, y siempre serán 4. Nunca va a ser ni 3 y medio, ni 5 y medio, ni 4 y medio. 2 y 2 son 4. Una cosa es lo que dice el científico y otra cosa es lo que dice la ciencia, que dicho sea de paso, lo que dice la ciencia es lo que Dios ya había dispuesto. Por ejemplo, mientras que la Biblia y la ciencia habla de que tuvo que haber una inteligencia que creara todo el universo, el científico, no la ciencia, dice que todo el universo, toda la Tierra, el Sol, el sistema solar, toda la biología, la vida, desde el coronavirus hasta el ser humano, todo vino de casualidad, por azar, como dicen ellos, de casualidad, y que vino por una explosión atómica que tuvo lugar hace 15.000 millones de años, a la cual se le llama Big Bang. ¿Quién no ha oído hablar del Big Bang? El Big Bang, la gran explosión atómica. Ahora, una pregunta sobre esto. Si uno se pone un reloj analógico de los antiguos, yo tengo aquí uno que me regaló mi hija, que es de pulsera, que esto no hace ruido, es chino.
Pero si nos ponemos un reloj analógico, el reloj hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ahora, ¿quién hizo el reloj? ¿El tiempo y la casualidad? ¿Quién hizo las piezas del reloj? ¿El tiempo y la casualidad? ¿O de una explosión? ¿O lo hizo las manos con la inteligencia y con la fuerza de un relojero para crear el reloj? Si yo te mostrara y te dijera, mira Juan, qué pedazo de roles tengo aquí. Esto salió de un Big Bang y el tiempo y la casualidad fabricó las piezas, lo diseñó y aquí está el Rolex. Tú dirías, bueno, no solamente tú. Yo diría imposible. No, tú me dirías, Ramón, voy a llamar ahora mismo y te van a mandar ahora al psiquiátrico. Si yo lo mismo se lo dijera a un científico, me diría, tú estás loco. Pues eso es precisamente lo que el científico quiere hacer con nosotros. Quiere hacernos creer, no la ciencia, sino el científico. Pretende que creamos que de una explosión que hubo hace 15.000 millones de años, pues todo ha venido a existir a este mundo. Y no es así. Imagínate, a ver, una explosión, y eso es ciencia. Eso no es teoría de científico, eso es ciencia. La ciencia dice que una explosión siempre produce desorden. No destrucción, orden. Desorden y caos. Y caos, ¿no? Y muerte y destrucción. Bueno, imagínate que yo voy a Tenerife, que allí está el Teide, que es un volcán. Dios no lo permita. Y voy a Tenerife y de buenas a primeras el Teide explota. Y cuando explota y explosiona y toda esa materia que sale del volcán cae a tierra, de buenas a primeras se forma una ciudad rocosa, preciosa, impresionante. Eso es imposible, pero es imposible porque Dios, que es el creador de la ciencia, quiere que creamos su ciencia. Y su ciencia no es lo que dice el científico. Insisto, la Biblia no es un libro de ciencia, pero sí podemos ver que en acontecimientos científicos podemos ver que la Biblia es inspirada de Dios. Y fíjate, ¿qué es el Big Bang? Por ir acabando ya sobre esto, ¿no? El Big Bang. Bueno, dicen los científicos que al principio, hace 15.000 millones de años, bueno, pues tiempo atrás de esos 15.000 millones de años, no se sabe cuánto, una eternidad por decirlo de alguna manera, hubo un átomo que los científicos le llaman el átomo primordial o átomo primario, o también se le conoce como átomo prístimo. Ese átomo que era más pequeñito que un granito de arroz. Fíjate lo que dice, sí. Era más pequeñito ese átomo que un granito de arroz. Iba flotando durante nadie sabe por cuánto tiempo por el espacio, y hubo un momento en que hizo Big Bang y explotó todo. Y de ese átomo hemos salido todo lo que hay con la belleza que hay. Pues eso hay que tener fe para creerlo. Hay que tener más fe todavía para creer en eso que dice el científico que en creer a Dios. Efectivamente. Y por último, dentro de estos datos científicos, voy a darte el dato de la biogénesis. A ver, Dios crea sus leyes. Dice la Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, que Dios sustenta todo el universo, todas las cosas, todo el universo con la palabra, con las leyes de su poder. Es decir, con las leyes y con la ciencia que Él ha creado. Entonces, ¿qué es la biogénesis? La biogénesis es una ley de Dios que descubrió el científico Louis Pasteur. ¿Qué dice la biogénesis? Y está descubierto, es una ley, no se puede tirar por tierra porque es una ley. Ya no voy a decir de Dios, sino una ley que hemos descubierto en los hombres. ¿Qué dice la ley de la biogénesis? Que la vida solo puede venir de otra vida. No podemos venir ni de una explosión, por supuesto, ni mucho menos de las rocas muertas que había en la corteza de la Tierra. Y se me ha venido otro dato a la mente que creo que es interesante compartirlo aquí. No lo tenía previsto, pero lo voy a compartir. Fíjate la perfección que hay en el universo,
que cuando, por ejemplo, nosotros miramos el sistema solar y vemos el Sol, y ahora Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y todos los planetas orbitando y girando siempre por la misma dirección, por el mismo camino, lo vemos todos que van sincronizados perfectamente. Cuando vemos, por ejemplo, al cometa Ipson, que viene de fuera del sistema solar y viene cada 145 años, o cuando vemos el cometa Halley, que viene cada 75 años, que sale y entra en el sistema solar, y que todos, tanto los planetas como los cometas, van por la misma dirección y por la misma línea, cuando miramos eso no podemos menos que decir, eso es diseño inteligente. Y me acuerdo, cuando veo eso, me acuerdo de que cuando, por ejemplo, podemos ir nosotros por las puertas del Corte Inglés, y al pasar por al lado, las puertas hacen así, y se abren. Las puertas no se abren de casualidad, no se abren de casualidad. Las puertas no dicen, uy, que dos más feos van por ahí, me asusto y labro. No, las puertas se abren porque hubo un creador, un diseñador inteligente que le puso una ley o un dispositivo para que cuando tuviera un objeto en movimiento delante, se abriera. Por lo tanto, podríamos estar aquí hablando hasta el día del juicio. Se me ocurren muchísimas preguntas, pero por amor al tiempo. Al tiempo. Tengo dos preguntas luego para terminar. Vamos a hacer una pausa musical y después terminamos con esas dos preguntas. Seguimos con unos minutos más con nuestro amigo Ramón compartiendo este tema tan interesante, el tema de la Biblia, la palabra de Dios, que creemos que es inspirada por Dios, aunque se escribió hace muchos años, pero Dios ha usado a muchos hombres y mucho tiempo para revelarnos que su palabra es palabra divina, que su palabra, que la Biblia no es un libro científico, pero que la ciencia al final siempre viene a demostrar o a corroborar y nunca a desmentir que la Biblia tenía razón. Por eso, aquellos que todavía pensáis y creéis que la evolución es como una religión inamovible, cuidado, porque eso puede cambiar algún día. Y donde digo, puedo decir más tarde Diego. Dios dice que creó, es el creador, el diseñador de todo. Hay pruebas indubitables de que Dios existe y que su palabra es verdad. ¿Hay algo, Ramón, sobre el pensamiento humano que nos mueva a pensar que la Biblia es la palabra de Dios? Pues sí, hay un dato y muy importante. Hay una frase que yo creo que conoce todo el mundo, y es que dicen los científicos que el hombre es lo que piensa, es decir, que somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Y la evidencia y la prueba de que somos lo que pensamos es que, por ejemplo, si sembramos un pensamiento en nuestra mente, vamos a cosechar una acción. Si sembramos una acción en nuestra mente, en nuestro intelecto, vamos a cosechar una costumbre. Si sembramos una costumbre, vamos a cosechar un carácter. Y si sembramos un carácter, vamos a cosechar un destino. Por ejemplo, aquel que está desde pequeñito sembrando malas acciones adquiere la costumbre de tener malas acciones, adquiere el carácter de ser un malvado, por decirlo de alguna manera, y eso le va a producir un destino. De hecho, las cárceles están llenas precisamente por ese problema, porque somos lo que pensamos. Y cuando en nuestra mente, que es nuestra alma, cuando en nuestra mente metemos solo lo que es negativo, al final vamos a cosechar lo negativo. Hay un refrán que dice, me encantan los refranes, el que siembra viento recoge tempestades. No se puede sembrar papa y se puede recoger moniato. O bueno, a lo mejor se puede confundir el labrador. La papa y el moniato son parecidos, ¿no? Pero no se puede sembrar papa y se puede recoger billetes de 500 euros. No, eso no. Ni tampoco peras, ni manzanas, ni habichuelas, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, en el mismo pensamiento humano podemos ver que Dios tenía razón
y que no fue el hombre quien descubrió que somos lo que pensamos. Esa frase de que somos lo que pensamos fue atribuida a Einstein, Albert Einstein. Sí. No hace mucho, fue en el siglo pasado. Pero muchos psicólogos y muchos psiquiatras han querido atribuírselas a sí mismos. Pero sea como fuere, lo que sí sabemos y estamos seguros es que la ciencia de Dios, porque ya Dios lo había dicho, la ciencia ha descubierto de que somos lo que pensamos. Pero fíjate que no lo descubrió Einstein, ni lo descubrió ningún otro psiquiatra, ni ningún otro psicólogo. No descubrieron absolutamente nada. Esto ya lo dijo el Señor, esto ya lo dijo Dios y lo dispuso Dios, que así sería el pensamiento y el comportamiento humano. De hecho, hace alrededor 3000 y pico de años, en el libro de Deuteronomio, ya vemos que el Señor habla y dice: cuídate de que no haya malos pensamientos perversos dentro de tu corazón. ¿Por qué decía Dios eso? Porque si se siembra un pensamiento perverso, vamos a cosechar una acción perversa. Claro. Y ya el Señor lo advertía. En Filipenses 4:8 dice el apóstol Pablo: por lo tanto, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo y puro, en esto es lo que tenemos que pensar. ¿Para qué? Porque si sembramos lo verdadero, lo honesto y lo puro y lo bueno, eso es lo que vamos a hacer. Lo honesto, lo puro, lo verdadero y lo bueno. Ahora, fíjate en esto. ¿Por qué debemos pensar en todo lo bueno y en todo lo puro y en todo lo honesto? Pues fíjate, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el creador de la ciencia y del pensamiento, dijo que del corazón, es decir, de la mente, vienen los malos pensamientos, vienen los homicidios, los asesinatos, los adulterios, los robos, los falsos testimonios, las mentiras, las calumnias y toda la maldad. ¿Y por qué él decía eso? De que del corazón viene todo eso, para que nosotros no sembremos y estemos sembrando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, esos malos pensamientos, sino, como decía el apóstol Pablo, nos ocupemos de sembrar todo lo honesto, todo lo puro y todo lo bueno en nuestro corazón. Por lo tanto, Juan, concluyo esto sobre el pensamiento humano diciéndote que ni el científico Einstein descubrió que somos lo que pensamos, ni tampoco lo descubrió ningún psicólogo ni ningún psiquiatra, sino que esto ya lo había dicho Dios en su palabra desde hace alrededor de 3000 y pico de años. Una prueba más. Otra de prueba confianza. De la evidencia que tenemos de que cuando sostenemos la Biblia en nuestras manos podemos decir: tengo la palabra inspirada de Dios. Amén. Por último, Ramón, ¿qué le dirías a los oyentes de esta emisora de Radio Esquina, a Luz de Sanlúcar? ¿Qué les dirías con respecto a todo lo que hemos hablado y para darles un consejo que pueda ayudar a sus vidas? Mira, a través de este programa, Juan, hemos querido demostrar o mostrar al radio oyente y al televidente que la Biblia es palabra de Dios. Ahora, sabemos que Dios es fiel. Si Dios es fiel, la palabra de Dios es fiel. Nos dice la verdad, no nos va a engañar, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Es más, Dios nos ama más de lo que nosotros mismos pudiéramos amarnos, porque algunos se aman tanto, y ese tanto entre comillas, que se meten drogas en el cuerpo, se meten alcohol, y en vez de vivir una larga y próspera vida, pues se buscan la muerte, ¿no? Entonces la palabra de Dios es fiel y podemos confiar en ella. Con lo que hemos hablado aquí podemos confiar en la fidelidad de la palabra de Dios. Pues hablando de la fidelidad de la palabra de Dios, el apóstol Pablo hace ya unos 2000 años aproximadamente dijo a Timoteo, a su fiel colaborador y amigo Timoteo, dijo en una carta que le escribió precisamente a este hombre, en el capítulo 1 y el versículo 15, dijo: palabra
refiriéndose a la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, decía el apóstol Pablo, yo soy el primero. ¿Qué le diría yo a los oyentes? El apóstol y la palabra de Dios dice que la palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Es decir, por nosotros que estamos aquí y por los que están oyéndonos. Y es digna de ser recibida por todos porque precisamente lo que queremos recibir es la verdad y no que nos engañen. Imagínate que estamos en una ciudad que desconocemos y cuando preguntamos por una dirección que no conocemos, el que nos responde, mira, eso está por allí, nos saca hasta del pueblo o de la ciudad. ¿Verdad? El cabreo tan impresionante que cogeríamos, ¿no? Entonces el Señor no nos hace eso. La palabra de Dios es fiel y como la palabra de Dios es fiel, ella misma nos dice que por cuanto es fiel es digna de que tú, yo y los que nos están oyendo la recibamos de todo corazón. Ahora, dice también ese texto que hemos leído que eso que habla la palabra de Dios es que Cristo Jesús vino al mundo. Y Juan, esto es una verdad que nadie puede negar, porque podemos negar que Cristo fuera el Hijo de Dios o no lo fuera. Podemos negar que hiciera milagros o que no lo hiciera. Podemos negar muchísimas cosas, pero nadie en su sano juicio trataría o negaría la evidencia de que hubo un tal Jesús de Nazaret en nuestra historia, que la Biblia llama el Hijo de Dios. Y fíjate, Juan, si fue tan importante la venida del Hijo de Dios a esta tierra, que hasta el científico ateo no tiene más remedio que tragar por lo que dice Dios. A partir de que mi hijo venga a este mundo, tú vas a contar el tiempo antes y después de la venida de mi hijo. Fíjate si fue importante, ¿no? Entonces, el texto que hemos leído dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, es decir, por ti y por mí. Que Cristo Jesús vino al mundo, que vino. Ahora, Él no vino de turismo. Jesús no vino de turismo y esto es algo que el oyente tiene que entender. Jesús no vino a pasar aquí unos días de turismo como nosotros podemos ir al Caribe con la pulserita esta de todo incluido y pasárnoslo bomba. Jesús vino para cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era lo que ya estaba dicho y predicho ya hasta la saciedad en la Biblia, que Él vendría para abrir el único camino a Dios. Jesucristo vendría para abrir el único camino a Dios. Él no vendría para fundar una religión cristiana. Seguramente que había cientos de religiones en aquellos días y Él dijo, bueno, voy a venir yo para fundar otra religión, incluso cristianas. No, Jesucristo vino para abrir el único camino a Dios. Jesucristo vino para que el hombre y la mujer de una vez por todas pudiéramos librarnos de la religiosidad y de la religión y recibirle a Él, porque Él y solo Él es el único camino que nos va a llevar al Padre. Por lo tanto, ¿qué diría a estos oyentes? Y con esto concluyo, pues que, amigo mío, has visto que la palabra de Dios es fiel. Recibe al autor de esa palabra, que es Jesucristo, y te aseguro que cuando ese motorcito de carne que tenemos aquí en el pecho, que se llama corazón, se nos pare, dice el apóstol Pablo, que a partir de ese momento tenemos una casa eterna en los cielos. En los cielos. Amén. Que Dios les bendiga a todos, que Dios bendiga a todos los oyentes para que esto pueda ser una realidad en cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Ramón. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Todo esto viene a corroborar lo que tú mismo ya nos has dicho, ¿verdad? Y lo que la Biblia dice en todas sus páginas. Jesús vino con una misión, salvar a los pecadores. Y dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Así que gracias por tu estadía aquí con nosotros en esta mañana. Y abro las puertas para que puedas venir en otros momentos y compartir en otras ocasiones. Muchísimas gracias, Ramón, que Dios bendiga tu ministerio, tu vida y que realmente pueda ser de gran bendición a muchas personas con la palabra preciosa del Evangelio. Pues gracias a ti por invitarme, ¿no? Y gracias a los oyentes por oírnos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que cada vez que, como te decía fuera de antena, cada vez que pudiera añadir no mi granito de arena, sino mi cuarto de granito de arena
a la causa del Señor, pues ahí estaré. Si tengo que estar aquí alguna que otra vez, pues aquí estaré. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad que sí.